La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos comenzando con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, pero hoy de una manera especial. Siempre decimos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, pero hoy queremos comenzar al revés, ¿verdad? La familia entonces preocupada por sus hijos, por los jóvenes. Entonces, hoy vamos a ver quiénes son nuestros participantes y así les damos la bienvenida aquí a estos que nos acompañan. Este día Orereta Veina, estamos un poquitito más porque ellos vienen para compartir con nosotros este hermoso domingo y así tener cosas maravillosas también para contarnos. Vamos a comenzar a ver, por la izquierda, vamos a comenzar aquí contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vamos a acentuar la familia hoy. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Porfirio, tengo 57 años, soy casado, vamos a hacer 32 años de casados con Olga, mi esposa, y bueno, soy uno de los coordinadores del grupo de retiros Emaús. Voy a comentarles un poquito cuál es el motivo de nuestra visita, hacerles conocer lo que es el grupo. Antes que nada, no somos parte de ningún movimiento, sino que más bien Retiros Emaús es un apostolado que tienen las parroquias para organizar unos retiros espirituales que son testimoniales. Estos retiros espirituales se originaron en los Estados Unidos en el año 1975 en la arquidiócesis de Miami. O sea que está viniendo un poco desde los Estados Unidos. Bueno, Porfirio, vamos a ir hablando en el segundo bloque sobre todo. Ahora primero queremos conocernos, ¿verdad? Entonces vos estás casado con Olga. A ver un poco si me pueden presentar aquí a Olga. Vamos a ver, porque aquí está su esposa, vamos a presentarnos primero los que estamos aquí y después vamos a ir desarrollando de este interesante grupo del que vos estás hablando, que vienen y también es una propuesta, ¿verdad? Para nosotros, para las familias, por eso Jóvenes para los Jóvenes en Familia, nuestras familias en la medida en que van entendiendo, vamos entendiendo y vamos a hacer también este camino. Bueno, vamos a darle primero la bienvenida aquí a la segunda que viene con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Bien. Buenas tardes a todos. Soy Olga Velázquez, como ya habló Porfirio. Soy su esposa, llevamos casados 32 años y tenemos 3 hijos varones. ¿Y dónde viven ustedes, Olga? ¿Hacia dónde están? Nosotros vivimos en Madrid. ¿Dónde? En Madrid. Y vinimos en el 2018 a quedarnos en Paraguay para organizar estos retiros. ¿Exclusivamente vinieron para eso? Sí, exclusivamente. ¿Le agarró la pandemia? Nos agarró la pandemia, quedamos en stand-by y bueno, a partir del 2021, por la gracia de Dios, ¿verdad? Pudimos hacer el primer retiro de mujeres y el primero de hombres. En Madrid, mira, pues qué interesante, che, a la cuenta. ¿Y por nada pendiente? ¿Y qué tal? ¿Ve muchos paraguayos por ahí por Madrid? Muchísimos paraguayos y muchísimos ya hicieron el camino de Emaús y es un apostolado muy bonito, ¿verdad? Que toca los corazones de mucha gente. Ya, bueno, vamos a hablar después ya entonces, porque si decimos mucho Emaús, la gente va a decir, bueno, expliquen, no, pues, pero primero la presentación, vamos a conocer. Sí. Bueno, ahora aquí, a la derecha, ¿cómo te llamas? Bienvenida también a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos regalás. Mi nombre es Mariela Medina, estoy casada hace 17 años con Derlis Bogado, soy servidora de Emaús y gracias a Dios con mi esposo estamos caminando también en este servicio que el Señor nos regaló. Y esto es de Mariela, ¿es de familia o cada uno lo puede hacer en una forma individual, pertenecer a este grupo? Sí, los retiros se hacen en forma separada, como vos dijiste, ya después vamos a ir explicando un poquito cómo es la temática. En mi caso, primeramente hizo mi esposo y luego en el siguiente retiro que se hizo, que fue de mujeres, asistí yo. O sea que primero tu esposo fue el que te convirtió a obvio. Sí, así mismo. Bueno, muy bien, Mariela.
Entonces, Olga y Porfirio. A ver, tengo que ir recordando los nombres de ustedes. Y bueno, el cuarto participante también. Bienvenido a nuestro programa hoy en este hermoso domingo. Ya estamos en el segundo domingo de este 2023. Qué linda propuesta ustedes están trayendo para nuestra familia. Como decíamos siempre, jóvenes para los jóvenes, pero siempre en familia. Buenas, padre. Muchas gracias por la oportunidad de poder presentarnos. Yo soy Rodrigo Riveros. Estoy casado con Elena hace 2 años. Tenemos 3 hijas y venimos a presentar un poco los retiros de Emaús. Yo estoy como coordinador, como otro coordinador también en Emaús Hombres. Es una oportunidad perfecta para volver a encender ese amor hacia el Señor y para poder volver al camino. Qué lindo. Bueno, entonces es una experiencia. Y ahora sí, nosotros después de esta hermosa presentación de nuestros invitados en el día de hoy, entonces el grupo, ¿cómo se llama? Porfirio, así directamente, decime el nombre nomás, porque ya vamos a ir enseguida al corte y después vamos a volver con el segundo bloque en el cual vamos a entrar y vamos a conocer y la espiritualidad y cómo se va desarrollando y sobre todo que se ofrece para la familia, porque las consecuencias siempre de una conversión, ¿verdad? Siempre lleva para trabajar mejor, sentirnos mejor en nuestra familia. ¿Cuál es el nombre del grupo entonces, Porfirio? Sí, padre, el grupo se llama Retiros de Emaús. Ese es el nombre que tenemos. Oficial, así mismo. Oficial, así mismo. Y eso entonces que vino también con ese mismo nombre. Me dijiste que comenzó en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, padre, empezó en los Estados Unidos en el 75 y a partir de ahí se extendió a Sudamérica. Parte de Sudamérica primeramente fue a Colombia, después de Colombia fue a otros países y prácticamente hasta el 2020 solamente Paraguay y Bolivia éramos los 2 únicos países que no teníamos. Y ahora entonces ya tenemos. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En este Evangelio el Señor nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud
que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón. Preparar mi tierra para recibir tu don. Esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá, la semilla crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá, la semilla crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. 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 Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo nos encontramos con este grupo que se llama de la experiencia, ¿verdad?, de Emaús, los retiros de Emaús. Es una linda experiencia para nuestras familias, por eso estoy contento que hayan ustedes aceptado también. Porfirio, Olga, Mariela y Rodrigo. Casi me olvidé tu nombre ya, Rodrigo. Bueno, entonces queremos saber, Olga, vos me decías algo de que ustedes iniciaron aquí, ustedes venían desde España. Hoy hiciste una experiencia en España de este retiro, de este encuentro, y después, sobre todo me interesa también saber aquí en Paraguay cómo estamos con este grupo. Sí, mi experiencia fue en el 2011, hice el retiro de Emaús y desde ahí se quedó una espinita en mi corazón de traer a Paraguay, como paraguaya que soy.
Y bueno, contactamos aquí con el Monseñor Meyer y a partir de ahí iniciamos todos los permisos. ¿Desde qué parroquia comenzaron, Olga? En el Santuario Virgen del Rosario de Luque, y bueno, a partir de ahí hicimos el primer retiro con la ayuda del Monseñor y actualmente solamente hacemos en el santuario. Y nuestra idea es que se expanda a las diferentes parroquias de Paraguay, ¿verdad? Claro, y aquí en Paraguay estando, ¿cómo ustedes hacen? Los que participan del retiro, después ellos, si les gusta, pertenecen también a este grupo, entran a formar parte del grupo, o solamente es una experiencia para estas personas y después siguen en su familia, con sus hijos, o si ellos quieren participan y permanecen con ustedes. Ellos, todos los que hacen por primera vez el retiro son caminantes, y luego si quieren pertenecer al grupo pasan a ser servidores, y tenemos una preparación cada 8 días sobre los diferentes temas del retiro, y a partir de ahí pasan a ser servidores del Señor. O sea, ustedes van profundizando sobre los temas que se van desarrollando en los retiros, porque escuché que ahora está diciendo cada 8 días. Cada 8 días nos preparamos con los diferentes temas para organizar los retiros, y organizamos toda la logística, invitamos a la gente, se inscribe la gente, y bueno, son invitados a caminar en el retiro de Maús. Y una vez que culminan, ya le invitamos a que se acoplen con nosotros a pasar a ser servidores del Señor, ¿verdad? Claro. Y a organizar diferentes retiros, y nuestra idea es que se extienda por las diferentes parroquias e iglesias de Paraguay, ¿verdad? Que es una experiencia muy bonita para acercarle a la gente a Dios. Claro. Y a vos, Mariela, ¿cuándo te invitaron? ¿Quién te invitó? ¿Vos también estabas por España? No. Ah, te agarramos por aquí, por Paraguay. ¿Por Luque, vio? No, yo soy Fernandina. Fernandina, ya. Y nos llegó la invitación a... hoy en día pues es fácil, ¿verdad? Por WhatsApp, por televisión, por radio. Sí, así mismo. Y bueno, como dije hace rato, mi esposo fue el primero en hacer el retiro, y luego, claro, llegó la invitación a las mujeres y asistimos, gracias a Dios, muchas mujeres de nuestra parroquia de San Sebastián al retiro de Maús, que se realizó auspiciado por el santuario, así como está diciendo Olga. ¿Qué significa auspiciado? ¿Que les pagó todo a ustedes o auspiciado? No, en el sentido que abrió las puertas. Yo pensé que ya auspiciado para España, le dije, bueno, no auspicia, vamos rápido, ahí estamos. Che, y vos, Rodrigo, ¿cómo comenzó esto, che? Yo fui invitado por una amiga realmente el año pasado, en octubre, pero el retiro se hizo en marzo. Fui a ese retiro, la verdad que sin una intención o buscando algo, pero encontré más de lo que buscaba. Después de eso me uní al grupo a seguir las reuniones que habían, que fue el siguiente fin de semana después del retiro. El retiro dura 3 días, o sea, viernes, sábado, domingo, terminó ese retiro, y quería conocer más de este grupo. Empecé a ir a los encuentros de los sábados y fui formándome con ellos hasta el retiro que se hizo en octubre, se volvió a hacer de este año, en el cual pude servir, y fue una experiencia inolvidable realmente. Una experiencia muy renovadora, muy grata realmente para mí. Luego de eso, mi señora también hizo el retiro, el de mujeres, y hoy por hoy estamos sirviendo en familia. Ella va en el retiro de mujeres y yo en el retiro de hombres. Claro. Qué interesante entonces saber un poco todas estas experiencias. Y ustedes, Porfirio, vos estabas, Porfirio, allá en España también, aquí con Olga. Primero tu esposa, primero Olga. Bueno, nosotros vivimos en España desde el 2004, ¿verdad? Primeramente hizo el retiro ella en abril del 2011. Entonces, a partir de ese retiro yo he visto muchos cambios en ella, y tuve ese gusanito, como decimos muchas veces, de querer experimentar esa sensación de lo que ella había experimentado en ese retiro, en ese fin de semana. Entonces, ya en octubre del 2011 me apunté yo a hacer el retiro de Maús, que fue el segundo retiro que se hizo en España. Y bueno, a partir de ahí, como había muchos inmigrantes
yo veía la problemática de los inmigrantes que teníamos y el sueño nuestro era alguna vez traer estos retiros a Paraguay, cosa que se dio ya en el 2020, ¿verdad? ¿Y quiénes trajeron? Ustedes, Olga y Porfirio, vinieron a proponer al padre Meyer. Trajimos nosotros. Es una historia un poco surrealista, pero el Señor tiene esas cosas, ¿verdad? A ver, ¿cómo actuó el Señor a través de ustedes? Nosotros de España habíamos ido a Inglaterra. Estuvimos en Londres del 2016 hasta el 2019. Pero siempre estaba esas ansias de querer llevar el retiro. De hecho, ayudamos a llevar el retiro en Londres en habla hispana, ¿verdad? Y en el 2019 llegó un día... le digo yo a mi esposa, bueno, Olga, vamos a Paraguay. Me dice, ¿pero qué vamos a ir a hacer a Paraguay? Le digo, vamos a llevar los retiros de Maús a Paraguay. Y me dice, pero estás loco. Es la palabra que me dijo, estás loco. ¿Cómo vamos a llevar un retiro? Te conoce bien, ¿verdad? Tu esposa. Y me dice, pero sabes que se necesitan muchas cosas para llevar retiro. Y le digo, Dios proveerá. Sí. No te preocupes que Dios proveerá. Lo cierto es que de un día para otro, en 15 días, preparamos maletas. Fuimos a visitarle a mis hijos a España, estuvimos ahí 15 días aproximadamente y ya de ahí nos vinimos a Paraguay a preparar el retiro, pero justo nos agarró la fecha de la pandemia, así que tuvimos que esperar prácticamente un año. El primer retiro tenía que haber sido en el 2020, finales de abril, primeros de mayo. Justamente cuando comenzó la pandemia. En marzo, exactamente, se cerraron las fronteras, en marzo se cerró todo, entonces no pudimos hacer ya absolutamente nada. Tuvimos que esperar un año para que se hiciese el primer retiro de mujeres. Así que esa es la forma que llegó a Paraguay. Interesante. Bueno, entonces así estamos hablando con este grupo Emaús, de los retiros de Emaús. Sería interesante. Todavía no pudimos entrar, pero vamos a seguir hablando. Y hoy de una manera especial, ¿verdad? Sobre todo acentuando un poco el aspecto de la familia. La experiencia que estoy escuchando de ustedes es interesante. Rodrigo, Mariela, la misma cosa, Olga, cómo entonces el Señor que toca el corazón. Y ahí está la familia, ¿verdad? En la medida en que la familia está bien, mamá, papá, entonces también los jóvenes, los hijos que crecen bien. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Conoces mis defectos, me sabes de memoria, caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría.
ves mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo, y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor. Todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ya estamos en este segundo domingo del 2023, compartiendo hoy, acentuando el aspecto de la familia a través de este grupo interesante, Porfirio, Olga, ustedes que nos traen y nos cuentan esta experiencia que vivieron en España, pero Pepe corrió hoy, ni que Alberto de Paraná, ¿verdad? Inglaterra. ¿Y qué hacían por ahí? ¿Ustedes estaban trabajando por ahí? Trabajando y a la par cuidando nuestra formación espiritual, Ya. haciendo retiros también. Y Ya, o sea, trabajando espiritualmente Sí. y también para mantener la familia. Bueno, y Rodrigo, queremos nosotros saber con respecto a todo lo que significa la dinámica, todo lo que significa la forma como se trabaja en este retiro de Emaús que le llaman así. Y en el retiro, padre, no podemos expresar mucho porque realmente es un retiro para vivir, que la vivencia que se tiene ahí no es lo mismo contar que vivir, pero es una experiencia inolvidable que realmente cambia vidas. Ya vimos los frutos incluso de eso, ver que una persona que llegó de una forma sale con un rostro iluminado. Te da la certeza de que estamos haciendo bien las cosas, de que servir es el camino. Luego de los retiros, las reuniones son preparatorias, se hacen las dinámicas de lo que se va a trabajar en los retiros. Aparte de eso, llevamos una formación de servicio y vamos preparando, porque como para cualquier trabajo, para cualquier materia necesitamos prepararnos, y qué más prepararnos para servirle al Señor. Claro, qué bien, ¿no? Y experiencial, ¿verdad? La experiencia es una de las cosas más lindas. Esto es lo que nos enriquece y esto es lo que nos cambia después, ¿verdad? Porque si no podemos quedar en la teoría, pero siempre tiene que haber algo de teoría. Mariela, ¿cómo ustedes utilizan esto de Lucas 24:13 en adelante, que es justamente los dos discípulos de Emaús? Supongo que esta debe ser la espiritualidad de ustedes, ¿verdad? Sí, así mismo, padre. Los retiros básicamente están fundamentados en este pasaje de Lucas, de los discípulos, ¿verdad?, que van cabizbajos, luego de Jerusalén, que se le mató a su maestro, ¿verdad?, Jesús. Ellos van decepcionados, dirigiéndose al pueblito, ¿verdad? Y bueno, por el camino se les une un tercero que va caminando con ellos, ¿verdad?, que se hace peregrino en el camino con ellos,
Y bueno, cuando le invitan a pasar, ¿verdad? Cuando le abren las puertas del corazón, Jesús entra con ellos, ¿verdad? Porque era Jesús el que se hizo peregrino con ellos, parte con ellos el pan, ¿verdad? Y ahí ellos le reconocen. Y Jesús, claro, desaparece porque Jesús ya se hizo Eucaristía, ¿verdad? Se quedó en ese pedacito de pan, así como se queda cuando en la Eucaristía se consagra, ¿verdad? Entonces, ellos vuelven después ya alegres, deseosos de testimoniar eso, ¿verdad? Y bueno, y básicamente eso es lo que pasa en nuestra vida, así contando un poco a grandes rasgos también mi experiencia. He visto, ¿verdad? Haciendo una marcha atrás, por decir, ¿verdad? Un mirar hacia atrás en mi vida. Vos llegaste también cabizbaja, Dios, Sí, así de, en realidad, que venían caminando cabizbajo, para el Oicoa, se murió así, nuestro Mesías, nosotros que esperábamos. Así mismo. De hecho que siempre participé en la iglesia, ¿verdad? Siempre estaba... De Fernando de la Mora me dijiste, ¿qué parte? ¿Norte, sur, este, oeste? Zona norte. Norte. Sí, zona Sí. norte. Específicamente dependemos de la parroquia San Sebastián. Ah, San Sebastián me dijiste. Ah, ya, de la ya. Sí, Mora, sí, sí. Y bueno, y eso también, ¿verdad? Pasó conmigo un poquito en mi historia de vida, ¿verdad? Que Jesús caminó siempre conmigo en mis situaciones difíciles, ¿verdad? Yo muchas veces no quise abrir los ojos para verle, ¿verdad? Hasta que, bueno, en realidad mi historia de conversión, porque todavía me queda mucho. Ah, mucho tenemos que camino. seguir. Yo pensé que ya era una santita, No. toda conversa ya. Realmente es mi deseo, ¿verdad? La santidad, Está ¿verdad? bien. Como estamos todos llamados a la santidad. Claro. Y bueno, y en realidad ese proceso de que yo le abrí también mi corazón al Señor fue en una adoración eucarística, en la adoración eucarística perpetua, específicamente en la parroquia Medalla Milagrosa, donde antes dependíamos también. Y bueno, con los discípulos de Emaús también yo me puse a caminar, ¿verdad? Así como ellos. Y en Emaús, con los retiros de Emaús, el Señor me dio la oportunidad de verme en una comunidad y más todavía de servirle a los hermanos, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida, ¿verdad? Claro. Esa es la misión que el Señor me regala ahora, de ser servidora en este precioso... Vos ya está como servidora ahí entonces. Ya estoy como servidora, Qué sí. bien, espectacular. Porfirio, y decime un poco según tu experiencia, ya que ustedes estuvieron también por España, por Inglaterra, llevando todas estas experiencias que vienen de los Estados Unidos y ahora lo traen a Paraguay. Entonces ustedes son grandes fundadores, che. Tu experiencia, ¿qué tal? Frutos. ¿Cómo están viendo ustedes aquí? Primero la acogida, luego ya en las parroquias, los sacerdotes y después también la gente para este grupo de Emaús. Sí, la verdad que el Señor tiene sus tiempos y pone las cosas siempre en su lugar, ¿verdad? Tuvimos la posibilidad aquí ni bien llegamos, empezamos a primeramente solicitar, que es todo un papeleo, solicitar el permiso para en el arzobispado. Contactamos con el obispo Mundo Valenzuela, conseguimos el permiso para realizar estos retiros aquí y tuvimos la acogida del Monseñor Meyer, muy buena acogida. Eso también quiero recalcar, pero a fecha de hoy es la única parroquia que ha acogido este retiro, que es una herramienta parroquial bastante importante para atraer gente. De hecho, es un retiro de conversión lo que estamos ofreciendo. Entonces, nos ponemos a disposición de las parroquias que quieran tener los retiros de Emaús. Nosotros nos ponemos a disposición de los párrocos para tratar de echarles una mano y llevar este apostolado a las distintas parroquias. De momento, como los que están viendo más este programa, Porfirio, son los laicos que trabajan en las parroquias y también los jóvenes. Entonces, más que apuntar a los párrocos, a no ser que a los párrocos le envíen una carta de invitación, etcétera, etcétera, sino que sobre todo los laicos, yo pienso así como ustedes, que se entusiasmen, que se unan a ustedes y después que lleven, ¿verdad?, a su parroquia. Así es, padre, principalmente para los laicos, pero también necesitamos el apoyo de los sacerdotes, porque necesitamos, o sea que nosotros somos un grupo que, bueno, nos preparamos para organizar los retiros, pero también necesitamos de ese apoyo de los sacerdotes y principalmente necesitamos que los sacerdotes conozcan, hagan el retiro. De hecho, hay 2 sacerdotes que ya caminaron en Emaús.
Lo importante es que los sacerdotes puedan vivir esa experiencia. A veces decimos, bueno, los sacerdotes pueden no necesitar, pero sin embargo los sacerdotes que hicieron este retiro pues salieron muy confortados y de hecho están ellos apoyándonos en así como también los sacerdotes del santuario, ¿verdad? Es una experiencia muy bonita que nos gustaría que esto se esparciese a otras parroquias. Claro, qué bien, les felicito verdaderamente. Y ustedes saben que aquí en Yara Ñe'e, Jóvenes para los Jóvenes, o sea, nuestros programas, está 24 horas transmitiendo. 24 horas tenemos, así que si ustedes como movimiento, yo siempre les invito a todos los movimientos, los que quieran verdaderamente también transmitir, porque es la forma de llegar, ¿verdad? A través de la televisión, a través de la radio, siempre podemos llegar mucho más. Así es que ya saben ya, ustedes tienen la posibilidad de venir y presentar siempre y también incluso de ayudar a la gente para que se vaya formando. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El Señor es mi Rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el Rey de mi vida, el número uno de mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran Rey. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran Rey. ¿A dónde más podría ir si solo tú tienes palabras de vida? ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor? Le alabo, le canto, te adoro, oh mi gran Rey. Te alabo, te canto, te adoro, oh mi Salvador. El Señor es mi Rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el Rey de mi vida y el número uno en mi corazón.
tú tienes palabras de amor. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo en que le recibimos al grupo Emaús. Actualmente están trabajando en la parroquia de Luque. Están allí animando a los laicos. Este año también es el año de los laicos. Entonces, de una manera especial, ustedes tienen aquí una misión demasiado importante. Nosotros queremos saber algo del calendario de ustedes y después ya vamos entrando en los mensajes, porque lastimosamente nuestro programa dura así cortito, rápido, pasa el tiempo. Porfirio, ¿qué calendario tienen para este año 2023? Estamos comenzando, segundo domingo, estamos del 2023. Sí, gracias, Padre. En principio tenemos fijado ya el primer, o sea que el cuarto retiro sería, el primer retiro del año 2023. Van a ser el 17, 18 y 19 de marzo en la Casa de Retiros Emaús. Esa es la fecha confirmada ya. El retiro de mujeres están por confirmar, pero va a ser seguramente a final de mes de marzo o abril. Pero ya las mujeres van a confirmar ese horario. Y bueno, yo quiero invitarles a todos los hombres que participen de este retiro. Yo les puedo asegurar, hasta ahora no conozco una persona que haya salido indiferente de un retiro de Emaús. Yo les invito a vivir esa experiencia, por más de que yo les pueda contar un montón de cosas, tienen que vivir la experiencia. Hay que vivirla. Muy bien, me parece. Y bueno, y tu mensaje, ese es entonces el calendario. ¿Y tu mensaje cuál sería, Porfirio, para, sobre todo vos tal vez estabas diciendo ya refiriéndote a los hombres, ¿verdad? Porque son grupo de hombres y grupo de mujeres. Así es, Padre. Sí, yo represento al grupo de hombres, ¿verdad? Bueno, yo le diría a todas las personas, a los laicos principalmente, ya que estamos en el año del laicado, a todos los laicos, que nos pongamos las pilas, que depende de nosotros, que nos pongamos las pilas y ayudemos. Nuestros sacerdotes, nuestros párrocos necesitan de nuestra ayuda. Ellos no pueden hacer, solos no pueden hacer absolutamente nada. Entonces tenemos que echarles una mano. Entonces yo les invito a todas las personas, a todos los laicos, que nos pongamos las pilas. Les invito especialmente para estos retiros, para que puedan vivir una experiencia maravillosa. Qué bien, gracias, Porfirio. Olga, ¿qué les decía entonces como mensaje aquí a las familias que escuchan esto y también que puedan invitar a sus hijos y sobre todo que ellos también se puedan comprometer? Yo les digo que abran sus corazones, que si reciben una invitación para un retiro de Emaús, que vengan al encuentro del Señor, que van a vivir un fin de semana maravilloso, que van a salir acompañados de Jesús. Qué bien, muchas gracias, Olga. Y Mariela. Y bueno, así como ya dijeron Porfi y Olga, que realmente escuchen la voz del Señor cuando llama a sus corazones y ábranle, ¿verdad?, su alma al Señor para poder decir, al igual que nosotros, de que Jesucristo ha resucitado. Qué bien, muchísimas gracias. Y claro, porque Emaús pues nos habla después de la muerte en realidad, pero nos estaban descubriendo la resurrección, ¿verdad? Bueno, y vos, Rodrigo. Yo quiero instarle a las personas a que vuelvan a ponerle a Jesús en primer lugar en las familias y que Emaús es el mejor lugar donde pueden ir a encender de nuevo esa llama de amor hacia el Señor, ese caminar con el Señor. Y no van a salir insatisfechos de ese retiro, de esa experiencia. Al contrario, van a salir llenos y con ganas de poder
cambiar su vida. Van a salir ya cambiados realmente. El resto va a ser en el caminar. Qué bien, muchísimas gracias. Entonces, gracias a ustedes también, Porfirio, Olga, Mariela y Rodrigo, aquí que nos acompañan en este hermoso domingo, segundo domingo de este año 2023. Y qué linda propuesta. Para marzo me dijiste, ¿verdad? Porfirio. 17, 18, 19 de Eso sería marzo. viernes, sábado, domingo, seguramente. Viernes, ¿verdad? sábado y domingo. Generalmente Entonces, los retiros son de un fin de semana. de un fin de semana. Empieza viernes a las 5 de la tarde aproximadamente y termina el día domingo con una misa de clausura. Claro. Generalmente, o sea, son 3 días. Qué bien, les felicito entonces por todo este trabajo. Y nosotros nos vamos despidiendo como siempre, pero antes la palabra de Dios, ya que Rodrigo vos también dijiste y me gustó ese mensaje tan lindo, poner de nuevo a Dios en el centro de nuestras vidas. Y justamente estos discípulos que iban cabizbajos hacia Emaús, volvían entonces, ya apañan de Rógabe sería esto, así si vamos a decir en nuestro dulce idioma, ¿verdad? Ya apañan de Rógabe, están diciendo los discípulos de Emaús, es la comunidad, porque el número 2 siempre significa comunidad, 2 discípulos que bajan de nuevo cabizbajos hacia su pueblo. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo que comentaban por el camino. Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó Jesús. Ellos respondieron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificado. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Y así continúa. Lo vamos a leer todo, nosotros ya conocemos, ¿verdad? Pero Jesús después en el caminar le va explicando las Escrituras. Pero lo más lindo es cuando Jesús hace el ademán de seguir adelante, dice. Pero le invitan: quédate con nosotros, que la noche está cayendo, la oscuridad, el pecado, la sombra sin Jesús. Y bueno, en ese momento, cuando Jesús se queda con ellos y parte el pan, es que lo reconocieron a Jesús resucitado. Y esta es la experiencia que hoy nos traen estos papás, esta familia, y nos traen a Jesús verdaderamente. Reconocer a Jesús en el partir el pan. El partir el pan significa esa experiencia que ellos mismos nos comunican, es el compartir la vida, partir nuestra propia experiencia y compartir con los demás. Así es que les agradezco infinitamente, Rodrigo, Mariela, Olga y Porfirio, que hoy están aquí con nosotros. Y esta es una hermosa oportunidad para nuestras familias. Jóvenes para los jóvenes en familia, la base, el fundamento de todo, para que nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros hijos puedan crecer bien. Está aquí. Es Jesús verdaderamente que camina con nosotros, nos acompaña, nos ayuda para que también descubramos su presencia resucitada entre nosotros. Bueno, gracias Porfirio, gracias Olga, gracias Mariela y gracias también Rodrigo. Gracias, y así Padre. les dejo ahora la bendición del Señor que descienda sobre cada uno de ustedes, sobre nuestra familia, sobre nuestros jóvenes, y este Jesús que camina con nosotros, como lo hizo con los discípulos desorientados de Emaús, también camine con nosotros en este año 2023. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces, hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos vemos. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.